Muy bien, damos inicio entonces al curso de cultura guatemalteca y le vamos a dar seguimiento a la guía número 6. La semana pasada estuvimos hablando de que los elementos que estamos viendo a continuación son parte de la ideología del folclore espiritual mental. Y se recuerdan que en la guía número 5 yo les expliqué cuál era el folclore espiritual mental. La ideología o de dónde parte o nace lo que es la ideología o el credo, ¿verdad? Entonces, en este caso, les hablé de que hay dos puntos de vista. En este caso, la Iglesia Católica por su parte y por otro lado, tenemos lo que es las ideologías o creencias mayas. Entonces, basado en eso, podemos entender ciertas actividades que se llevan a cabo y que están dentro de la espiritualidad. La primera de ellas, pues hablamos de los rituales. Recuérdese que la Iglesia Católica no hace rituales, ¿sí? La Iglesia Católica no tiene estas ideologías. Esto es parte de la creencia o de la ideología maya. En Guatemala, los sitios arqueológicos más relevantes son los que tienen áreas ceremoniales, tienen algunos altares donde se pueden llevar a cabo, pero no solamente en sitios arqueológicos, sino que también recordemos que de igual manera la mitología de la ideología maya les hace tener ciertas creencias, que en ciertas montañas o lugares encantados se pueden llevar a cabo los rituales. Por ejemplo, la Laguna Magdalena, esto está en Huehuetenango, la Laguna de Chicabal, en donde pues para poder descender al lugar se tienen que bajar 500 gradas, si no estoy mal, pero es una laguna en la cual no se puede nadar, porque los propios del lugar, que es una comunidad indígena, tiene ciertas creencias, entre tantas que ese lugar está encantado, entonces ahí nadie puede nadar. Ellos llegan a ese lugar a hacer ciertos rituales en ofrendas, en honor a ciertas deidades que ellos tienen. Entonces, en la parte de los rituales, también lo vamos a ver desde otro punto de vista. El día de ayer estaba comentando con una persona y me narraba ciertas creencias que no son parte de la Iglesia Católica. Ayer, si ustedes escucharon en las noticias, en algunas comunidades en Guatemala se celebraba el día de San Judas Tadeo. No sé si ustedes lo escucharon mencionar. Algunos pueblos tenían esta celebración. La ciudad de Guatemala es uno de ellos. Y hablando un poquito de esos temas, me comentaba una persona y decía que en el caso de la Iglesia Católica no tiene aceptación de Mashimón o San Simón, como lo conocen algunos. Y entonces me contaba el contexto de dónde surgió este personaje. Y me decía que hay muchos libros que hablan respecto a este personaje, y dice que este surgió como una ideología en donde cuando ingresaron los españoles, dice que él era un indígena que se enfrentó a los españoles, pero para que este no fuera prendido por los españoles, dice que lo amarraron y le colocaron una máscara. Entonces, para que los españoles pues lo dieran en libertad y ellos no lo llegaran a prender. Pero dice que no fue así, dice que los españoles lo quemaron vivo, y de ahí surge la idea de Mashimón, en donde le empezaron ya, la gente lo empezó a venerar, le empezó a rendir culto y empezó ya entonces a tomarlo como un personaje muy importante, en donde muchas personas dicen que llegan a pedirle cosas buenas, pero también llegan a pedirle cosas malas. Y entonces me empezó a contar de que hacen ciertos rituales, hacen ciertas ceremonias en algunas comunidades. Entonces hablábamos de una forma de espiritualidad que no es compartida por la Iglesia Católica. Entonces los rituales no siempre van a ser con una ideología maya y mucho menos con una ideología de la Iglesia Católica. Recuérdense que estos fueron practicados desde un inicio por la cultura maya y estos eran en honor a sus dioses. Hoy en día en Guatemala se practican, sí, hacen uso, por ejemplo, de las candelas, de los diferentes colores, dependiendo qué tipo de ritual y cuál sea el enfoque del ritual, pues así van a utilizar algunos elementos como hierbas, algunos granos, y obviamente pues van a buscar una zona en específico para poder llevar a cabo tal ritual o ceremonial. Este es en el caso de los rituales.
Otra de las, un ritual y una ceremonia no es lo mismo, porque recuérdense que acá vimos un ritual, dice, los antiguos mayas eran los que practicaban diversidad de ceremonias y rituales con distintos fines, ¿sí? Entonces, en el caso de las ceremonias, dice, en las ceremonias hay altares sagrados mayas, como por ejemplo Isimché, que es uno de los más predominantes, porque hablamos del contexto histórico de Isimché. Pero vean, dice, bueno, aquí nos habla de ese contexto, dice que fue la capital del reino de Guatemala. El nombre significa árbol de maíz y aquí nos da parte de la descripción. Pero en el caso de Isimché se llevan a cabo algunas ceremonias como lo es el calendario maya y dice, la base principal de las ceremonias mayas está en el calendario maya llamado Cholquij, que significa la secuencia o el orden de los días. Consta de 260 días. Este calendario se encuentra relacionado con el periodo de gestación de una mujer y se divide en 20 fuerzas y 3 energías. Algunas personas lo definen como 13 meses de 20 días cada uno, lo cual deriva algo que en la cultura maya es llamado nahual. Entonces, en el caso de un ritual y de una ceremonia, en el caso de las ceremonias, pues ya vimos que tiene relación a lo que es el calendario maya y obviamente se realizaba en fechas específicas. En el caso de los nahuales, pues ya hablamos de que es un protector según la ideología y creencia maya. Esto de igual manera, rituales, ceremonias, nahual no tienen nada que ver con la ideología de la Iglesia Católica. Pero acá vemos otro elemento que es las creencias. Recuérdense que las creencias son parte de la mitología y la mitología viene de las culturas, ¿sí? Pues no todos compartimos, por ejemplo, bueno, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Que es utilizarla para los bebés, ¿verdad? Una pulsera roja o un hilo rojo que los protegía del ojo, una creencia. Entonces, las creencias no son aceptadas por todas las culturas, pero en su mayoría se reconocen algunas. Por ejemplo, ella dice cruzar las chanclas, poner las escobas atrás de la puerta, avergonzar a un árbol, dice si te pica la mano, proteger contra el mal de ojo, perder el dinero, evitar que nazca el bebé, hilo rojo para quitar el hipo, entre otras. Entonces, las creencias son ideologías, ¿sí? Pero esas ideologías son como mitos, probablemente pueda que sea cierto, como también puede que sea mentira, ¿verdad? Entonces, esto tiene mucho que ver con los orígenes culturales. En el área maya hay muchas creencias que no son compartidas de igual manera por la Iglesia Católica y mucho menos por las demás culturas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita ya se están haciendo ciertas celebraciones el día de mañana, domingo, y no digamos el día lunes, ¿verdad? Ustedes, el día 1 de noviembre, de igual manera, es parte de las creencias de las culturas indígenas en Guatemala, como por ejemplo, ahorita se viene la temporada de los barriletes, ¿verdad? Pero no solamente la temporada de los barriletes, sino también hay personas, ayer lo comentaban de igual manera y decían que se estaban preparando para ir a limpiar los cementerios, para pintar, para colocar flores, para dejar comida, y dentro de las creencias decían que llevan comida a los panteones para sus muertos y que ellos son quienes se los comen, que les llevan bebidas, la comida favorita, entre otras creencias que se practican en Guatemala. Entonces eso tiene mucho que ver con la mitología y la ideología cultural, pero es parte del folclore espiritual mental que se da en nuestro país. En el caso de la cosmovisión, ¿qué es la cosmovisión? Yo les expliqué que el cosmos es el todo, ¿sí? Entonces, la visión es cómo se ve, ¿sí? Entonces, la cosmovisión es cómo se interpreta o cómo se ve el entorno en la ideología maya. Pero acá nos dice, Guatemala es un país rico en cultura y abundante naturaleza, con atractivos que invitan a los visitantes a conocer toda una concepción integradora de un legado ancestral, místico y holístico, capaz de incitar al visitante a disfrutar de los componentes histórico, armónico, espirituales, naturales y vivenciales en las comunidades del país. Estas experiencias
son combinadas con la animación y hospitalidad de la gente, quienes preservan el patrimonio cultural y natural, compartiendo su estilo de vida, trabajo en armonía, conocimientos tradicionales y costumbres. Guatemala invita a conocer la cultura por medio de la riqueza propia de los pueblos indígenas, motivando al visitante a conocer la cosmovisión de los pueblos y a disfrutar de la naturaleza, combinado con los microclimas, los escenarios pintorescos, la riqueza exuberante de flora y fauna y los senderos que ofrece una aventura inigualable. Entonces, ¿qué es la cosmovisión? En primer lugar, la cosmovisión es la forma en que cada comunidad o cultura interpreta su todo. Esa es la cosmovisión, ¿sí? Por eso aquí empieza hablando que hay diversidad, porque no podemos decir que, por ejemplo, la forma de ver la vida, la cultura quiché, es lo mismo que la cachiquel o la sutujil, como lo veníamos hablando en el curso de antropología, sino que cada pueblo, cada comunidad, según sus creencias, según sus mitos, según sus leyendas, va a tener una forma de interpretación del todo, y esa es la cosmovisión, y eso es lo que ofrece nuestro país, una diversidad de credos, una diversidad de costumbres, de tradiciones, de leyendas que van a reunir o se van a conocer como la cosmovisión. Otro punto también que podemos conocer es el tema de las danzas. En el caso de Guatemala, recordemos que hay patrimonio cultural y muchas de las danzas están catalogadas dentro de tal patrimonio, pero recordemos que hay danzas y hay bailes. Los bailes son actuales, son ritmos o géneros musicales traídos por los españoles. En el caso de las danzas, anteriormente se danzaba al son de los instrumentos autóctonos, que también tenían una creencia o tenían un enfoque. Y en el caso de las danzas, ya dice, se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. En Guatemala se reconocen diversas, entre ellas las más relevantes está la danza de los venados, de los micos, de los 24 diablos, de la conquista, la mexicana, trajes y sombreros y de los moros. No quiere decir que solo estas existan, sino que son las más relevantes y que son las que tienen un contexto histórico, pero recordemos que las danzas de igual manera fueron una forma de ofrenda según la ideología maya, ¿sí? Los bailes, mire pues, aquí viene otro tema. Por eso yo le decía, las danzas son de origen histórico, prehispánico. Los bailes empiezan a surgir con la llegada de los españoles, ya que ellos trajeron otro tipo de instrumentos musicales y otros géneros. Entonces dice, el término también se utiliza para nombrar al local destinado a bailar, a la pieza musical que puede ser bailada y al espectáculo teatral en que se danza, ¿sí? Entre los más mencionados está son tradicional, danza de los moros y cristianos, danza de Rabinal Achí, danza del palo volador y la danza del venado, que es una danza que también puede ser interpretado como un baile y que pues ya fue algo moderno, ¿verdad? Y de ahí todos los géneros que hoy en día han surgido. Entonces, esta guía, la número 6, nos habla de algunos elementos que forman parte de la espiritualidad que podemos nosotros encontrar en Guatemala. Y como les dije, para poder apresurar y avanzar en nuestro contenido, pues también voy a aperturar la guía número 7. Y la guía número 7 dice principales jurisdicciones mayas de Guatemala, habla de la religión y la muerte, habla de los dioses mayas y habla de la concepción del mundo desde el punto de vista maya, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver algunos puntos de estos. Y de igual manera, como vieron, aparecen ahí algunos links. Voy a regresar acá.
de la cosmovisión de las 4 culturas. Entonces, como estamos hablando acá en la guía 6 de algo de la cosmovisión, entonces vamos a empezar primero a ver el tema de la cosmovisión de las 4 culturas en Guatemala. Y cuando habla de las 4 culturas se refiere a la garífuna, xinca, mestizos soladinos y el área maya. Entonces vamos a ingresar al primer link. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda online profesional que conquiste Lo que los pase la compradores. luz. Ahí estamos. Cosmovisión de las 4 culturas de Guatemala. En Guatemala existen 4 culturas: cultura maya, cultura agrícola, cultura xinca y cultura mestiza. En el territorio guatemalteco, pero diferenciado por sus historias, costumbres, tradiciones e idiomas. La cultura maya habitó en el territorio comprendido por 5 estados del sudeste de México, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En América Central, en los territorios actuales de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de aproximadamente 300 años. Durante ese tiempo, en ese territorio se hablan cientos de dialectos que generan hoy cerca de 44 lenguas mayas. Hablar de los antiguos mayas es referirse a la historia de las culturas mesoamericanas que se denominan principalmente su legado científico, esencial. La civilización maya nunca desapareció, pues sus descendientes aún viven en la región. Muchos de ellos hablan algunos de los idiomas maya. La literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como Rabina Lachil, Popol Vuh, los diversos libros de Chilambalam son muestras de ello. Aunque siempre destruyeron las conquistas, el modelo de la civilización que hasta la llegada de los primeros españoles había generado 3 milenios de historia. También podemos mencionar los principios y valores de la cultura maya. Principios. La conciencia del ser humano está inmensa en el cosmos. La naturaleza es sagrada y está ordenada para guardar el equilibrio. La sabiduría, espiritualidad y bienestar material, arte y ciencia. El maíz como alimento vital, el signo sagrado y sus parches de nuestra vida. La espiritualidad es el centro de la vida, tiene como fin el logro del equilibrio y la armonía del ser humano en el cosmos. Los valores. El carácter sagrado de la naturaleza, el carácter sagrado del universo. Nuestra estrella, nuestra visión, el valor de la gratitud y el agradecimiento, el valor de proteger todo porque tiene vida, el respeto de la palabra de nuestros padres y abuelos, el sentido de la comunidad de la vida en cooperación, conocimiento de la naturaleza y el cosmos. Cultura. La historia de los gobiernos comienza antes de 1635 en la isla de San Vicente, en el Caribe Oriental. San Vicente estaba habitado por una tribu de indios que se llamaban así mismo los Arawaks. La tribu Calipuna, procedente del territorio continental sudamericano, invadió San Vicente y conquistó a los Arawaks. Los hombres Arawaks fueron asesinados y los guerreros Calipunas tomaron como esposas a las Arawaks. Los habitantes de la isla fueron el resultado de las uniones de estas tribus. La palabra Calipuna, que significa la gente Coribuca, desciende probablemente de Calipuna. Los españoles llamaron a la gente caribes, que significa caníbales, y es el origen del término caribe. En el año 1635, 2 buques españoles que llevaban esclavos nigerianos naufragaron en la isla de San Vicente. Al principio los españoles nigerianos y calipunas peleaban unos con los otros, pero con el paso del tiempo aprendieron a convivir y se realizaron matrimonios mixtos, creándose así los negros. Principios y valores del pueblo caribe. Los principios. Ser garífuna, fuera el lugar que fuere, mantener siempre la identidad como parte de ese pueblo. La importancia de la vida como un derecho. Saber morir, aceptar la muerte como una transición para comulgar con los ancestros.
Responder al respecto hacia los demás, especialmente a las personas mayores, los padres y a los niños. Los valores. Implica ser útil para sí mismo, para su familia y para la sociedad. Hacer servicial y prestar colaboración, ser algo por los demás como darse por sí mismo. Saber escuchar, prestar atención. Se requiere como una palabra, demostrar responsabilidad, cordialidad y lealtad. Se requiere la obediencia, saber escuchar, aceptar consejos, prestar atención. Cultura Shinka. Se explica que el pueblo Shinka emigró desde Sudamérica a través de los siglos. Se cree que proviene de las culturas andinas, las cuales tenían mucha actividad comercial con murallas. Antes de la conquista del territorio Shinka abarcaba lo que hoy día se conoce como Santa Rosa y Tepejalapa. No se sabe de su origen, ya que fue descubierto por el pueblo de Arao durante la conquista en 1535. El cronista Bernardino del Castillo dice que uno de los pueblos que ofrecieron mayor resistencia a la conquista, los incas, fueron finalmente derrotados por los españoles y fueron confirmados ser esclavos, pero obligados a acompañar a Pedro de León en su conquista hacia lo que hoy día se conoce como El Salvador. Cosmovisión y creencias. Algunas personas muy ancianas conocen leyendas antiguas de la cultura Shinka que existían antes de la conquista española. Esta es una de libros sagrados en los cuales se encuentran las verdades espirituales, la cual manifiesta a través de celebraciones realizadas por sus guías espirituales, las cuales son una forma de comunicarse con el corazón del cielo y la tierra. Dentro de estas ceremonias se encuentran bandas de sonido, guía especial para la comunicación con el Creador y Formador del cielo y la tierra, guía de comunicación para la creación. Asimismo, los incas expresaron un calendario sagrado de victorias llamado Quichaqui, que simboliza el periodo de los años y días de bendiciones. Esto es como una ley que controla la vida del ser humano. Porque 3, 4, 5, 6. La que se descubre elementos culturales indígenas. La diferencia es que es un patrimonio cultural de la siglo XX. Tiene su origen en los caños de los privilegios de la para aumentar las poblaciones de los oligarcas de turno. Los entonces que la exterior de posteriormente los principios y valores de los pueblos fundamentales en la interacción entre personas y con la madre naturaleza. Todo ello con el afán de cultivar relaciones armónicas y de equilibrio, ya que todos somos parte del cosmos. Es un elemento educativo fundamental que permite la integración, el desenvolvimiento y el aprendizaje continuo de la vida futura. Bueno, entonces si se dieron cuenta en ese video,
habla de la ideología, cómo perciben o cómo ven su entorno, la vida, el día a día, cómo interpretan todo lo que les rodea. Eso es cosmovisión y cada cultura tiene una forma de interpretación. Entonces, aperturé este primer video porque como ya les dije, vamos a avanzar en nuestro contenido y pues por cuestión de tiempo me voy a pausar hasta acá, pero si ustedes pueden avanzar en la lectura, en ver los videos, sería bueno, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender un poquito más. Por tiempo nos vamos bastante rápido, ¿verdad? Entonces con esto concluimos la clase del día de hoy.